Denis se paró frente al gran espejo de su suite en el ático, ajustando los gemelos de su camisa hecha a medida. Sin embargo, el reflejo que lo miraba le resultaba desconocido. Su boda con Laura estaba a solo días de distancia, y los preparativos estaban en pleno apogeo, floristas ocupados, diseñadores enviando muestras de tela, los medios ya captando susurros del evento. Los amigos seguían llamándolo para felicitarlo, los proveedores le enviaban mensajes sobre cambios de última hora, y la propia Laura había sido implacable en asegurarse de que todo fuera perfecto. Sin embargo, en medio del frenesí, Denis no podía deshacerse de un vacío corrosivo. El ático, con toda su elegancia prístina, se sentía frío. Su éxito, la riqueza, el reconocimiento, cosas que alguna vez pensó que lo harían completo, de repente parecían vacías. Cuanto más intentaba concentrarse en la próxima celebración, más sentía que faltaba algo, aunque no podía nombrarlo. Alexander, su amigo más cercano, pasó esa tarde, trayendo 2 vasos de whisky escocés. Debería sonreír más, bromeó Alexander, hundiéndose en la silla de cuero frente a Denis. No todos los días un hombre como tú se casa con una mujer como Laura. Denis forzó una sonrisa, girando el líquido ámbar en su vaso. Lo sé, todo es perfecto, murmuró, aunque incluso a sus propios oídos sonaba ensayado. Alexander lo miró con curiosidad, pero no presionó más. Al caer la noche, Denis se paró junto a la ventana, observando las luces de la ciudad centelleando debajo de él. La idea cruzó por su mente, tenía todas las luces, pero ¿por qué su mundo se sentía tan oscuro? Desechó la sensación, diciéndose a sí mismo que eran solo nervios prematrimoniales. Sin embargo, en el fondo, persistía un dolor leve. Cuando no pudo ahogarlo en riqueza o planes, algo, o alguien, que creía haber olvidado hacía mucho tiempo todavía permanecía en las sombras de su corazón, tirando de él silenciosamente. Denis se sentó al borde de su cama esa noche, las luces de la ciudad proyectando patrones fragmentados en el suelo de madera. El ruido del mundo exterior se sentía apagado en comparación con la inquietud que crecía dentro de él. Su teléfono zumbó en la mesita de noche, un mensaje de felicitación de otro socio comercial. No se molestó en responder. En cambio, su mente vagó a un lugar muy alejado de los preparativos de la boda, la riqueza o las instrucciones interminables de Laura. No recordaba la última vez que se permitió pensar en Débora sin que la amargura nublara el recuerdo. Sin embargo, esta noche, su imagen llegó sin pedirla, más clara que en años. Casi podía oír el débil eco de su risa, las discusiones silenciosas en la cocina, el sonido de ella cerrando la puerta el día que se fue sin mirar atrás. No hubo una conversación final, ninguna explicación que satisfaciera a ninguno de los dos, solo silencio. Y quizás, en algún lugar profundo en su interior, ese silencio todavía lo perseguía. Se levantó, caminando hacia la ventana, pasándose una mano por el cabello. El pensamiento lo molestaba, ¿dónde estaba ella ahora? ¿Siguió adelante fácilmente? Se volvió a casar. Una parte de él se irritó ante la idea, aunque rápidamente apartó la emoción. No importa, murmuró Denis en voz baja, casi como si decirlo en voz alta lo hiciera realidad. Pero el peso en su pecho persistió. Tomó un vaso de agua de la mesa, sus ojos captando la esquina de un viejo artículo de periódico enmarcado que destacaba su éxito empresarial. Todos elogiaban su imperio, su brillantez, pero esta noche se sentía hueco. En alguna parte, había una parte de su historia que quedaba inconclusa, intacta por los elogios. No entendía por qué el pensamiento de Débora resurgió ahora, en la víspera de lo que se suponía que era el capítulo más importante de su vida. Sacudiendo la cabeza, se obligó a acostarse, pero el sueño no llegaba. En cambio, las sombras de los recuerdos largamente enterrados lo empujaban, dejándolo inquieto e intranquilo. A la mañana siguiente, Laura apareció en el ático de Denis, su energía llenando la habitación como una ráfaga de viento. Denis, cariño, dijo la florista, comenzó sin esperar un saludo. ¿Necesitan tu aprobación para los diseños de los centros de mesa? ¿Puedes creer que quieren cambiar los lirios por orquídeas? Les dije que los lirios son innegociables. Dejó una carpeta delante de él, su voz rápida, sus ojos ya escaneando la lista de tareas del día. Denis, todavía atontado por una noche inquieta, asintió con la cabeza. Lo que sea que creas que es mejor, Laura, murmuró. Ella hizo una pausa, mirándolo cuidadosamente. Pareces distraído, comentó,
un leve filo insinuándose en su tono. Todo está encajando perfectamente. Esto es lo que hemos planeado durante meses. Espero que no estés reconsiderando nada ahora. Sus palabras sonaban ligeras, pero había un trasfondo inconfundible, uno que sugería control más que preocupación. Dennis forzó una sonrisa tensa. Por supuesto que no. Es solo mucho para manejar a la vez. Laura se inclinó más cerca, quitándole pelusa imaginaria del hombro. Bueno, no te preocupes, lo tengo todo controlado. Solo concéntrate en aparecer, luciendo apuesto. Se rió ligeramente, pero su mirada se quedó más tiempo del necesario, como si estuviera midiendo su sinceridad mientras volvía a su carpeta. La mente de Dennis volvió a vagar, no a las flores ni a los esmóquines, sino a un par de ojos marrones que alguna vez lo miraron sin pretensiones. Apartó la imagen tan rápido como apareció. Entonces te dejaré con eso, dijo Laura, recogiendo sus papeles. No podemos permitirnos sorpresas en esta etapa. Dennis la vio irse, pero en lugar de alivio, sus palabras resonaron extrañamente, sorpresas. Pensó, a veces, las que nunca esperas son las que no puedes superar. El salón de recepciones era un hervidero de actividad al mediodía. Se estaban colocando meticulosamente mesas largas cubiertas de seda, candelabros pulidos para brillar bajo las grandes luces, y los trabajadores se apresuraban de una esquina a otra. Dennis llegó en silencio, su presencia reconocida por el personal pero sin interferencias, tal como lo prefería. Sin embargo, mientras caminaba por el pasillo, el ruido de las escaleras y el suave zumbido de las conversaciones se sentían extrañamente distantes. Debería haberse sentido orgulloso al ver su visión tomar forma, pero en cambio, había un extraño desapego creciendo en él. Sus ojos escudriñaron la habitación mecánicamente hasta que se posaron brevemente en uno de los decoradores que se movía rápidamente por el extremo más alejado. Había algo en la figura, algo extrañamente familiar, que llamó su atención antes de que pudiera racionalizar por qué. Alexander apareció a su lado, sacando a Dennis de sus pensamientos. «Te has superado», comentó Alexander, asintiendo hacia la grandeza que los rodeaba. «Esta será la boda del año». Dennis asintió brevemente pero no respondió inmediatamente, sus ojos se desviaron sutilmente hacia la mujer del otro lado de la habitación, aunque ya había desaparecido detrás de un arco floral. «Todo se ve bien», murmuró finalmente Dennis, su tono distante. Alexander lo estudió por un momento. «¿Estás bien, amigo? ¿Has estado apagado últimamente?» Dennis forzó una leve sonrisa, metiéndose las manos en los bolsillos. «Solo estrés por la boda, supongo». Pero incluso mientras hablaba, no podía sacudir la extraña agitación en su pecho. Algo en ese día se sentía diferente, como si algo de su pasado cuidadosamente enterrado estuviera de pie en silencio cerca, esperando desentrañarlo. El sol de la tarde se derramaba a través de las altas ventanas del salón de recepciones, proyectando una luz cálida sobre las decoraciones meticulosamente dispuestas. Dennis se paró cerca de la entrada, con los brazos cruzados, observando los preparativos finales con una mirada distante. El personal pasaba apresuradamente a su lado, cada persona concentrada en su tarea, pero en medio de la multitud de trabajadores, sus ojos se congelaron en una figura en particular, una mujer con el cabello oscuro y cuidadosamente recogido, su rostro ligeramente vuelto. Se movía con gracia pero deliberadamente, ajustando los arreglos florales como si lo hubiera hecho 100 veces. El corazón de Dennis dio un salto agudo e inexplicable. Algo en la curva de su mandíbula, la familiaridad de sus movimientos, lo inquietó. Y justo cuando se enderezó, un par de niños pequeños corrieron por el pasillo, riendo mientras intentaban llevar un gran ramo entre ellos. La mujer extendió suavemente la mano, estudiando a uno de los gemelos, su voz suave pero clara: «Cuidado, lo dejarán caer». Dennis parpadeó, su pecho se apretó. Esa voz, esa cara. Tragó saliva, diciéndose a sí mismo que debía estar equivocado. No podía ser ella. Débora había desaparecido de su vida hace años, su divorcio fue definitivo, sin contacto desde entonces. Aún así, el parecido lo carcomía, casi dolorosamente agudo. Antes de que pudiera acercarse, Alexander apareció a su lado nuevamente, dándole una palmada en el hombro. «Todo saliendo bien, ¿eh?». Alexander sonrió, ajeno a todo. Dennis asintió ligeramente, pero sus ojos permanecieron fijos en la mujer que ahora le daba la espalda. Intentó sacudirse la extraña atracción en su pecho,
convenciéndose a sí mismo de que no era más que una coincidencia. Sin embargo, cuando se volvió para irse, uno de los gemelos levantó la mirada momentáneamente, y por un segundo fugaz, Dennis captó algo extrañamente familiar en la sonrisa del niño. Lo dejó conmocionado, la imagen permaneció mucho más tiempo de lo que pretendía. Dennis se paró afuera del salón de recepciones más tarde esa tarde, el peso del momento anterior presionando más de lo que quería admitir. Observó desde la distancia cómo los decoradores se tomaban un breve descanso, algunos riendo, otros haciendo llamadas telefónicas. Su mirada seguía volviendo a los gemelos, que ahora jugaban junto a las cajas de flores, persiguiéndose y riendo incontrolablemente. Su risa, ligera y sin carga, flotaba en el aire, y de una manera extraña, lo desconcertó. No era solo la alegría que irradiaban, era algo más profundo, algo inquietantemente familiar. No pudo evitar notar la forma en que uno de ellos movía la cabeza cuando reía, exactamente como Dennis solía hacerlo cuando era niño. Ese pequeño gesto inconsciente tiró de algo profundo en su interior, agitando pensamientos que había estado tratando de reprimir. Alexander se unió a él nuevamente, encendiendo un cigarrillo y mirando a los gemelos. «Niños lindos», comentó Alexander casualmente. «Debe ser uno del personal». Dennis dio un murmullo sin compromiso, pero no pudo apartar la mirada. «¿Alguna vez miras a alguien y sientes que lo has visto antes, pero no puedes ubicar dónde?», preguntó Dennis en voz baja. Alexander levantó una ceja, exhalando humo. «Quizás de Javi Yu, cierto», asintió, aunque no estaba seguro de que eso lo explicara. Al observar a los gemelos perseguir el uno al otro, su risa despreocupada resonando contra las paredes de mármol, algo en su interior le susurró que este momento no era aleatorio. Apretó la mandíbula, tratando de sacudirse la inquietud, pero el pensamiento permaneció como una espina clavada bajo su piel. Había una conexión aquí, algo debajo de la superficie, y por razones que aún no podía entender, lo dejó profundamente inquieto. Esa noche, Dennis se encontró en su bar habitual, escondido en un rincón con Alexander. Las luces tenues y el bajo zumbido de las conversaciones a su alrededor hicieron poco para calmar la inquietud que bullía en su interior. Tomó su bebida distraídamente mientras Alexander se recostaba, mirándolo. «Está bien, cuenta», dijo Alexander finalmente, dejando su vaso. «Has estado en otro lugar todo el día. Esta boda está a días de distancia, y pareces como si alguien hubiera desenterrado tu pasado». Dennis dudó, girando el líquido en su vaso. Después de una larga pausa, habló, con voz baja: «Creo que vi a Débora hoy». Era una de las decoradoras del salón. Las cejas de Alexander se levantaron ligeramente, pero mantuvo su tono uniforme. «¿Tu exesposa? ¿Estás seguro?». Dennis negó con la cabeza, frustrado. «No lo sé. Parecía ella, pero no me reconoció. Y esos gemelos, había algo en ellos. Probablemente no sea nada. Tal vez solo estás pensando demasiado». Alexander se inclinó hacia adelante, con voz práctica. «Dennis, tienes una boda en la que concentrarte. ¿Realmente quieres enredarte con el pasado ahora?». Dennis miró su bebida, en conflicto. «Pensé que había cerrado esa puerta», admitió en voz baja. «Pero verla hoy, sentí que se volvió a abrir sin previo aviso». Alexander suspiró, ofreciendo una media sonrisa. «Quizás sea mejor que no hurguen en viejas heridas, especialmente ahora». Dennis asintió, pero en el fondo sabía que la sensación persistente no se iría tan fácilmente. Algo en ese día había cambiado, lo quisiera o no. Dennis llegó al salón de recepciones temprano a la mañana siguiente, sus ojos escaneando la habitación con una intensidad silenciosa. A diferencia de antes, su atención no estaba en la grandeza o la perfección de la decoración, estaba fijada únicamente en encontrarla. La vio al poco tiempo, Débora, vestida sencillamente, con el cabello recogido, moviéndose eficientemente entre los decoradores. Cada vez que pasaba cerca de él, mantenía la mirada baja, concentrada en sus tareas, como si evitara conscientemente cualquier mirada en su dirección. Dennis se quedó cerca de la entrada, esperando el momento perfecto, pero cada vez que daba un paso adelante, ella se escapaba, mezclándose con la multitud. Era como intentar atrapar humo. La frustración burbujeaba bajo su calma exterior. No estaba seguro de que lo inquietaba más, el hecho de que parecía estar evadiéndolo deliberadamente, o la forma tranquila y compuesta con la que se comportaba, como si él ya no existiera.
Más tarde, mientras se movía hacia el lado más alejado del pasillo, Dennis aprovechó la oportunidad. Se acercó en silencio, su voz baja pero inconfundible. Débora. Ella se congeló brevemente pero se recompuso casi al instante, girándose solo a medias para mirarlo. Señor, necesita algo. Su tono era educado pero distante, el trato formal creando una fría cuña entre ellos. Dennis buscó en su expresión, tratando de leer algo debajo de la calma practicada. No esperaba verte aquí, dijo con cuidado, observando cómo sus ojos parpadeaban brevemente antes de que ella enderezara los hombros. La gente sigue adelante, respondió secamente, sin ofrecer ninguna apertura para la conversación. Antes de que pudiera decir otra palabra, uno de los decoradores la llamó por su nombre, y ella le hizo un gesto cortés antes de irse. Dennis se quedó inmóvil, el breve encuentro lo dejó más inquieto que antes. Era como si cada rastro de familiaridad entre ellos hubiera sido borrado deliberadamente. Pasaron horas, pero Dennis no pudo sacudirse la imagen del rostro sereno de Débora, su comportamiento cuidadosamente protegido. Los gemelos aparecían y desaparecían a la vista, sus risas resonando por el pasillo. Dennis se encontró observándolos desde la distancia, incapaz de ignorar la persistente atracción en su pecho. Uno de ellos, el niño, se detuvo cerca de los arreglos florales, sonriendo maliciosamente mientras miraba debajo del mantel. Fue en ese momento, una simple y fugaz sonrisa, que Dennis sintió que algo se retorcía dentro de él. El hoyuelo en la mejilla izquierda del niño, la forma en que sus ojos se arrugaban cuando reía, reflejaba casi exactamente sus propias fotos de la infancia. Se quedó congelado, la comprensión se acercaba, pero aún fuera de su alcance. ¿Podría ser posible? Sacudió la cabeza, diciéndose a sí mismo que no podía ser, pero la semilla de la duda ya se había plantado, y se negaba a marchitarse. Esa noche, incapaz de quedarse quieto, Dennis llamó a Alexander. «Reúnete conmigo para tomar una copa», dijo brevemente, sin esperar excusas. En el bar, apenas esperó antes de inclinarse. «No puedo sacarlos de mi cabeza, los gemelos», murmuró. Alexander levantó una ceja. «¿Sigues con eso?» Dennis asintió con firmeza. «No es solo que me recuerden a alguien. Estoy empezando a pensar que me recuerdan a mí mismo». Alexander dio un silbido bajo, con una expresión ilegible. ¿Realmente crees que ella te escondería algo así? La mandíbula de Dennis se tensó. No lo sé, pero hay algo ahí, Alex. Lo siento. Alexander se recostó, estudiándolo. Ten cuidado, Dennis. Estás a punto de casarte con Laura, y ahora estás removiendo algo que podría no permanecer enterrado. Pero Dennis ya no escuchaba. La imagen de esa sonrisa con hoyuelos no lo dejaba, carcomiendo los bordes de sus pensamientos como una pregunta que pedía una respuesta. Al día siguiente, Dennis regresó al ático, con la mente aún nublada, solo para encontrar a Laura esperándolo, con la postura tensa. Ella no sonrió cuando él entró, en cambio, se quedó de pie con los brazos cruzados, mirándolo de cerca. «Has estado distante», dijo sin rodeos, omitiendo las cortesías. Dennis suspiró, aflojándose la corbata, tratando de disimular su fatiga. «Es el caos habitual antes de la boda», respondió vagamente, pero Laura no estaba convencida. Ella se acercó, sus ojos agudos. «Me doy cuenta cuando algo anda mal. Has estado evitando nuestras reuniones, yéndote temprano, apenas respondiendo a mis llamadas». Su voz era tranquila pero llena de acusaciones. Dennis se pasó una mano por el cabello, tratando de pensar en una excusa adecuada, pero las palabras se sentían pesadas en su garganta. «Solo he tenido cosas en mente», murmuró. Laura no parpadeó. «¿Qué tipo de cosas?», presionó, su tono suave pero peligroso. Dennis intentó desestimarlo, pasando junto a ella hacia la sala de estar, pero Laura lo siguió, sus tacones haciendo clic detrás de él. «Escucha, Dennis», dijo, bajando la voz. «Hemos trabajado demasiado duro para este momento. Todo debe ser perfecto. Te necesito aquí, concentrado, sin divagar, sin distraerte con lo que sea». Sus ojos se entrecerraron sutilmente, la sospecha brillando debajo de su fachada cuidadosamente controlada. Dennis forzó una pequeña sonrisa, envolviendo su brazo holgadamente alrededor de su hombro. «No te preocupes», murmuró, aunque en su interior sus pensamientos se arremolinaban.
Laura no era del tipo que tolerara cabos sueltos, y cuanto más sentía su creciente distracción, más firme parecía ser su agarre mientras apoyaba brevemente la cabeza contra él. Los ojos de Dennis se desviaron por encima de su hombro, su mente en otro lugar por completo, en una mujer que no se encontraría con su mirada y dos niños cuya existencia de repente era imposible de ignorar. La tarde siguiente, Dennis se encontró una vez más en el salón de recepciones, aunque esta vez llegó con un propósito diferente. Se paró en un rincón discreto, observando a los decoradores mientras realizaban sus tareas. Su mirada se dirigió rápidamente a donde trabajaba Débora, arreglando meticulosamente un centro de mesa, pero no se le acercó. En cambio, vio a otra mujer, una que había notado que ayudaba a Débora a menudo, una decoradora alta y de voz suave llamada Gloria. Caminando hacia ella, Dennis se aclaró la garganta, manteniendo su tono casual. Han hecho un gran trabajo aquí, comentó, asintiendo hacia el arco floral que estaba ajustando. Gloria levantó la vista, sorprendida pero educada. Gracias, señor, respondió, limpiándose las manos. Dudó brevemente, luego continuó. Esa mujer de allí, dijo, haciendo un gesto sutil hacia Débora. Me parece familiar. ¿Sabes mucho sobre ella? Gloria miró a Débora, luego se encogió de hombros ligeramente. Esa es Débora, dijo simplemente. Ha estado con nosotros un tiempo. Callada, se mantiene mayormente para sí misma. Dennis mantuvo su expresión neutral, aunque su corazón aceleró el ritmo. Parece fuerte, comentó, pescando suavemente. Gloria sonrió levemente. Tiene que serlo. Criar a dos hijos sola no es fácil. Dennis se puso rígido ligeramente ante la mención, sus sospechas se agitaron de nuevo. Ninguna familia la ayuda, presionó. Gloria negó con la cabeza. No que yo haya visto. Ella trabaja en varios empleos, no habla mucho sobre su pasado. Antes de que pudiera preguntar más, alguien llamó a Gloria, dejando a Dennis parado inmóvil, absorbiendo el peso de esa simple revelación, sola, sin ayuda de nadie. Solo profundizó el creciente dolor que carcomía sus pensamientos. Algo en la vida que Débora estaba viviendo ahora no coincidía con la imagen de la mujer que solía conocer, y lo dejó con más preguntas que respuestas. Decidido a romper la barrera que Débora había construido, Dennis esperó hasta que estuvo sola, cronometrando cuidadosamente su acercamiento mientras terminaba de ajustar algunos arreglos de mesa. Sus pasos fueron deliberados, su voz tranquila pero firme cuando habló. «Débora, ¿podemos hablar?» Ella levantó la vista brevemente, su expresión ilegible, sus ojos parpadeando con algo que no podía comprender. «Estoy ocupada, señor Dennis», dijo fríamente, volviendo su atención a su tarea. El uso formal de su nombre le dolió más de lo que esperaba. «Solo un minuto», insistió, moviéndose para bloquearle el camino suavemente. «Tengo preguntas». Débora se enderezó, su mandíbula apretada. «No hay nada de qué hablar», respondió, su tono medido pero distante. Dennis buscó en su rostro, tratando de encontrar siquiera un destello de la mujer que alguna vez amó, pero todo lo que encontró fue indiferencia practicada. Bajó la voz, con cuidado de no llamar la atención. «Débora, no entiendo por qué me estás rechazando así, después de todo». Ella lo interrumpió, su voz aguda pero tranquila. «No hay ningún, después de todo, Dennis. Ese capítulo está cerrado». Él se quedó allí, con las palabras atascadas en su garganta, observando cómo ella se alejaba sin siquiera una mirada atrás. La contundencia de su tono le envió un escalofrío, dejándolo momentáneamente sin habla. ¿Cómo podía estar tan compuesta, tan distante? Era la misma mujer que alguna vez se aferró a él durante las noches de insomnio, cuya risa solía resonar en su hogar. La distancia que había colocado entre ellos no fue accidental, fue deliberada, un muro que no tenía intención de bajar. Pero eso no le parecía bien. Cuanto más ella lo rechazaba, más desesperado se sentía por comprender lo que había detrás de su frialdad. Más tarde ese día, Dennis se quedó cerca de la salida, todavía luchando con el rechazo de Débora. No estaba listo para irse todavía, no dispuesto a alejarse sin un ápice de comprensión. Mientras esperaba, los gemelos llamaron su atención una vez más. Estaban jugando cerca de una de las mesas, riendo suavemente mientras apilaban servilletas como si fueran bloques de construcción. Sin pensarlo, Dennis se agachó cerca, ofreciéndoles una pequeña sonrisa.
Esa es una torre bastante grande que tienen allí, dijo ligeramente. El niño lo miró, con los ojos muy abiertos, luego sonrió. Mamá dice que estamos ayudando, declaró con orgullo, ajustando la torre de servilletas. La respiración de Dennis se cortó ante la mención casual, sus ojos parpadeando hacia donde Débora trabajaba a unos pocos metros de distancia. La niña también levantó la vista, ofreciendo una sonrisa tímida antes de volver a su tarea. Mamá, repitió Dennis suavemente, su voz cuidadosamente neutral. El niño asintió con entusiasmo, claramente sin timidez con los extraños. Sí. Mamá dice que debemos tener cuidado de no derribar nada. Fue una declaración simple e inocente, pero sintió como si el aire se hubiera espesado alrededor de Dennis. Tragó saliva, observándolos de cerca. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente. Daniel, dijo el niño antes de mirar a su hermana. Y ella es Daniele. Los nombres, las caras, el parecido, lo carcomían con más ferocidad ahora. Dennis se puso de pie lentamente, el suelo se sentía inestable debajo de él. Se giró justo a tiempo para ver a Débora mirar, sus ojos oscureciéndose al notar la interacción. Sin decir una palabra, llamó a los gemelos, su expresión ilegible mientras los reunía. Dennis los vio alejarse, el eco de mamá y las sonrisas inocentes de los gemelos lo siguieron mucho después de que desaparecieron de la vista. Dennis salió del salón de recepciones esa noche con sus pensamientos girando incontrolablemente. Conduciendo sin rumbo por la ciudad, se encontró incapaz de concentrarse en nada más que en las voces de los gemelos, su risa inocente y la forma en que la sonrisa del niño reflejaba sus propias fotos de la infancia. Los nombres Daniel y Daniele se aferraron a él como un dolor. No fue coincidencia, no podía serlo. Contra su mejor juicio, marcó el número de Alexander y acordó reunirse con él en su lugar habitual. Cuando llegó Alexander, Dennis no perdió el tiempo. Necesito preguntarte algo, comenzó Dennis, inclinándose hacia adelante, con voz baja. ¿Recuerdas cuando Débora se fue? Alguna vez, dijo algo sobre estar embarazada. Alexander frunció el ceño, sorprendido por la pregunta. No, dijo con cautela. Ambos cortaron lazos tan rápido. No creo que nadie supiera lo que sucedió a puertas cerradas. Dennis exhaló bruscamente, frustrado. Sigo pensando que tal vez hay algo que me perdí, algo que ella no me dijo. Alexander negó con la cabeza lentamente. Estás jugando con fuego, Dennis. Estás a días de casarte con Laura, y ahora estás desenterrando el pasado. Dennis apretó la mandíbula, inquieto. Algo no está bien, Alex. Esos niños, se parecen a mí. Alexander suspiró profundamente. ¿Y si lo hacen? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Desenterrar respuestas para las que no estás preparado? Dennis miró hacia otro lado, su mente era un lío de recuerdos y posibilidades. No lo sé, murmuró honestamente. Pero ya no puedo ignorarlo. No quería admitir cuánto le molestaba que Débora hubiera regresado a su vida sin previo aviso, sin explicación, cargando no solo el peso de su pasado, sino también dos pequeñas sombras que llevaban sus rasgos tan inconfundiblemente. Al día siguiente, Dennis se quedó más tiempo de lo habitual en el salón de recepciones, fingiendo revisar algunos detalles finales. Su verdadero propósito, sin embargo, era mucho más deliberado. Observó cómo Gloria terminaba sus tareas cerca de una de las mesas laterales, y cuando se presentó la oportunidad, se le acercó de nuevo, con voz casual. ¿Día ocupado?, preguntó, llamando su atención. Ella sonrió cortésmente, limpiándose las manos con su delantal. Siempre lo es, respondió. Dennis dudó por un momento, luego se inclinó ligeramente. He querido preguntar. ¿Débora habla alguna vez de su familia? Del padre de los gemelos. Gloria hizo una pausa, claramente sorprendida por su pregunta, pero después de un momento negó con la cabeza. No realmente, admitió. Débora mantiene su vida bastante privada. Todo lo que sé es que ha criado a esos gemelos sola desde que eran bebés. Sin mención de nadie más. El pecho de Dennis se apretó, sus sospechas se agitaron de nuevo. Gloria continuó, su tono pensativo. Es una trabajadora incansable, nunca pide ayuda. Es como si estuviera acostumbrada a hacer todo por sí misma. Dennis asintió, absorbiendo cuidadosamente sus palabras.
Parece fuerte, murmuró, enmascarando la creciente inquietud bajo su calma exterior. Gloria lo miró con curiosidad. Lo es, pero a veces me pregunto qué historia esconde detrás de toda esa fuerza. Dennis ofreció una leve sonrisa, la agradeció y se alejó, sus pensamientos más pesados que nunca. Cada confirmación, cada sutil indicio, se sentía como piezas de un rompecabezas que encajaban silenciosamente en su lugar, y la imagen que se formaba ante él no dejaba espacio para la coincidencia. Más tarde esa noche, Dennis tomó una decisión que no había planeado. Esperó cerca de la salida del personal, con las manos en los bolsillos, su corazón latiendo más fuerte de lo que debería. Vio a sus trabajadores salir uno por uno hasta que finalmente vio a Débora llevando de la mano a los gemelos. Caminaron enérgicamente, Débora con la cabeza baja, sin darse cuenta de su presencia. La curiosidad lo empujó hasta que los siguió silenciosamente a distancia, con cuidado de no ser visto. Navegaron por calles más tranquilas, lejos de la opulencia a la que Dennis estaba acostumbrado, hasta que se detuvieron en un modesto y antiguo complejo de apartamentos. Se paró al otro lado de la calle, observando cómo Débora hacía entrar a los gemelos, cerrando la puerta tras de sí. La vista le provocó una punzada inesperada en el pecho. El edificio era sencillo, incluso destartalado, muy alejado de la vida que alguna vez tuvo. Nunca se había imaginado viviendo así, tranquilamente, sin quejarse, criando a 2 hijos sola. Las preguntas giraban en su mente como una tormenta: ¿por qué no se había comunicado? ¿Por qué había elegido esta vida en silencio? De pie allí, observando la luz parpadear en su ventana, Dennis sintió que algo cambiaba dentro de él. No era lástima, era algo más profundo, algo crudo. Por primera vez, vio no solo a la mujer que una vez compartió su nombre, sino el peso que había estado cargando sola todos estos años, y por razones que aún no podía expresar, se sintió responsable de las sombras bajo las que ahora caminaba. Dennis se sentó solo en su estudio más tarde esa noche. Las luces de la ciudad se extendían fuera de su ventana, proyectando largos y fragmentados reflejos en el cristal. No había encendido las luces, en cambio, la penumbra se adecuaba al estado de ánimo, nublando sus pensamientos. Se encontró revisando un cajón olvidado, sus manos buscando hasta que sus dedos rozaron una pila de viejos álbumes de fotos. No los había mirado en años. Abriendo uno con cuidado, miró las imágenes de otra vida, él y Débora riendo por alguna broma interna olvidada, sus ojos arrugándose en las comisuras. Volteó las páginas lentamente, trazando los contornos familiares de su sonrisa y luego la suya propia. Pero fue cuando tropezó con fotos de su infancia, en particular una a los 5 años, que se quedó congelado. La misma sonrisa, el mismo hoyuelo en la mejilla izquierda, la misma luz traviesa que había visto el día anterior en el niño que jugaba en el salón de recepción. Dejó caer el álbum sobre la mesa, pasándose una mano por el pelo mientras la realización se profundizaba. Esto no era imaginación, no era coincidencia. Había algo innegable en el parecido que lo miraba fijamente. Sentía el pecho apretado, una mezcla de culpa y algo innombrable que se arrastraba. ¿Por qué nunca lo había notado antes? ¿Por qué Débora nunca se lo había dicho? Se recostó en su silla, su mente corriendo con todos los escenarios posibles. ¿Le había ocultado la existencia de los gemelos a propósito, o las circunstancias la habían silenciado? De cualquier manera, el peso de no saber se sentía ahora más pesado. Dennis cerró el álbum con cuidado, tragando saliva. Ya no podía ignorar las señales, no después de ver la prueba grabada en su propia sonrisa infantil, reflejada tan claramente en los rostros de 2 niños que ni siquiera sabían quién era él realmente. A la mañana siguiente, Dennis regresó al ático, solo para encontrar a Laura paseándose por la sala de estar, con los brazos cruzados con fuerza y el teléfono en la mano. Levantó la vista tan pronto como él entró, con una expresión tensa. ¿Dónde has estado?, preguntó sin preámbulos. Dennis se aflojó la corbata, tratando de mantener su voz neutral. Salí a dar una vuelta, respondió simplemente. Laura no parecía convencida. Se acercó a él, su mirada aguda, escaneando su rostro en busca de algo que no podía nombrar. Has estado distante últimamente, murmuró, su tono suave pero con algo acerado. No eres tú mismo. ¿Pasa algo malo? Dennis ofreció una leve sonrisa, evitando su mirada. Tengo muchas cosas en mente, Laura, la boda, el negocio. Ya sabes cómo se pone. Pero Laura no se pacificó fácilmente. Se acercó,
bajando la voz. Dennis, si hay algo que no me estás contando, prefiero saberlo ahora. Hemos trabajado demasiado duro para esta boda, para todo lo que hemos construido juntos. Necesito saber que tu cabeza está en el lugar correcto. Había una sutil advertencia en sus palabras, calmada pero calculada. Dennis la miró brevemente, viendo la posesividad que se escondía justo debajo de su exterior cuidadosamente compuesto. Forzó una pequeña risa. Te preocupas demasiado, dijo ligeramente, pero sus pensamientos estaban lejos del presente. Laura lo estudió un momento más, apretando la mandíbula antes de asentir. Confiaré en ti, murmuró, aunque su tono sugería que no estaba convencida mientras se daba la vuelta. La sonrisa de Dennis se desvaneció, reemplazada por un dolor hueco. Sabía que sus sospechas no desaparecerían fácilmente, y por mucho que quisiera alejar la creciente tormenta dentro de él, se sintió alejándose de la vida que se suponía que quería. Determinado a no cargar más con preguntas sin respuesta, Dennis regresó al salón de recepción al día siguiente, con pasos decididos. Observó a Débora desde la distancia mientras arreglaba los manteles, los gemelos jugando tranquilamente cerca. Esperó hasta que estuvo sola antes de acercarse a ella, su voz baja pero insistente. Débora, dijo, bloqueando suavemente su camino. Ella levantó la vista, claramente sorprendida, su rostro cauteloso. ¿Qué pasa ahora, Dennis?, preguntó, tratando de pasar de largo, pero él se mantuvo firme. Necesito saber, dijo en voz baja pero con firmeza. ¿Esos niños son míos? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos como un peso, pesado e inevitable. Los ojos de Débora se oscurecieron ligeramente, pero no respondió inmediatamente. En cambio, miró hacia los gemelos, asegurándose de que estaban fuera del alcance del oído, luego se encontró con su mirada, su expresión indescifrable. ¿Por qué importa ahora?, preguntó, su voz firme pero teñida de algo debajo del dolor, quizás. Dennis sintió que su pulso se aceleraba. Importa porque merezco saber la verdad, respondió, su voz tensa. Débora negó con la cabeza, los muros que había construido cuidadosamente alrededor de sí misma se solidificaron de nuevo. Te alejaste de nuestro matrimonio hace mucho tiempo, Dennis. ¿Por qué desenterrar lo que ha estado enterrado? Tragó saliva, dándose cuenta de que ella no iba a darle una respuesta fácil. Necesito oírlo de ti, insistió, su voz ahora más tranquila, casi suplicante. Pero Débora solo le dio un asentimiento tenso, su expresión cerrándose. Algunas verdades no cambian nada, dijo simplemente antes de darse la vuelta y alejarse, dejando a Dennis de pie allí con más preguntas que antes roían su pecho. Dennis se sentó en una mesa tranquila en su bar habitual, girando su bebida intacta, sus ojos perdidos en sus pensamientos. El encuentro con Débora todavía resonaba en su mente, la mirada cautelosa en sus ojos, la forma en que se había negado a darle una respuesta directa. Alexander se deslizó en el asiento frente a él, observándolo atentamente. Puedo decir por tu cara que esto no es sobre negocios, murmuró Alexander, haciendo una señal al barman. Dennis exhaló profundamente, inclinándose hacia adelante. La confronté, admitió en voz baja. Le pregunté si los gemelos son míos. Ella no lo confirmó ni lo negó. Las cejas de Alexander se levantaron, pero mantuvo su tono mesurado. ¿Y qué es exactamente lo que planeas hacer con esa respuesta, Dennis? Estás a punto de casarte con Laura en unos días. Dennis se encontró con la mirada de su amigo, la tensión marcando su mandíbula. No lo sé, confesó. Pero no saber es peor. Alexander golpeó el borde de su vaso pensativamente. Estás en un terreno peligroso. Si agitas esto ahora, no se tratará solo de ella o de los niños, destrozará todo lo demás. Dennis miró hacia otro lado, en conflicto. Alexander se inclinó ligeramente. Escucha, te conozco desde hace mucho tiempo. Has construido un imperio, estás a días de ponerle un anillo en el dedo a Laura. Pero si sigues este camino, debes estar listo para lidiar con las consecuencias. ¿Lo estás? Dennis permaneció en silencio, sus dedos apretando su vaso. No tenía una respuesta, aún no, pero el peso que presionaba su pecho le decía que la verdad no permanecería enterrada por mucho más tiempo. La tarde siguiente, Dennis regresó al salón con el pretexto de verificar los arreglos finales, pero su enfoque real estaba en otra parte.
Los decoradores se movían rápidamente a su alrededor, pero sus ojos inmediatamente buscaron a Débora y a los gemelos. Los vio jugando cerca de una esquina, sus risas mezclándose suavemente en el aire. Dennis dudó antes de acercarse lentamente, agachándose cerca del niño, Daniel, quien le sonrió inocentemente. «Hola», saludó Dennis suavemente. Daniel sonrió, mostrando un hoyuelo familiar. Luego, sin pensarlo, el niño tiró de su manga. «Mamá dice que tengo el mismo abuelo, y alguien más también», canturreó, levantando la manga para revelar una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna cerca del codo. La respiración de Dennis se cortó cuando su mirada se fijó en la marca, una réplica exacta de la marca de nacimiento que él llevaba en el mismo lugar, transmitida a través de generaciones en su familia. Por un momento, los sonidos a su alrededor se difuminaron, su garganta se apretó, la verdad se solidificó ante sus ojos. Daniel se rió, ajeno a la agitación interna de Dennis antes de correr de regreso con su hermana. Dennis se puso de pie lentamente, su pulso acelerado, sus ojos siguiendo a los gemelos con una nueva pesadez en el pecho. Débora lo notó desde el otro lado de la habitación, su expresión indescifrable mientras lo veía mirarla. Ella sabía que él lo había visto ahora, no había forma de esconderse de lo que acababa de revelarse. Dennis tragó saliva, la realización lo golpeó como una ola. Los niños no eran solo un parecido, eran innegablemente suyos. Más tarde ese día, Dennis esperó afuera, decidido a atrapar a Débora lejos de las miradas indiscretas del personal. La vio caminar rápidamente hacia la salida del personal, los gemelos ya se habían ido. Sin dudarlo, se interpuso en su camino. «Débora», llamó con firmeza, su voz baja pero insistente. Ella se detuvo, sus hombros tensos, su mirada cautelosa. «Vi la marca de nacimiento», dijo Dennis en voz baja, buscando en su rostro. «Sé que son míos». La compostura de Débora vaciló brevemente, sus ojos se oscurecieron, pero rápidamente se enderezó. «¿Por qué ahora, Dennis?», susurró, su voz cargada de emoción. «¿Por qué desenterrar lo que no se puede deshacer?». Él negó con la cabeza, acercándose. «Necesito la verdad, toda». Sus labios temblaron, y por un momento, el muro que había construido se agrietó. «Me enteré después de que te fuiste», confesó, su voz apenas por encima de un susurro. Pensé que habías seguido adelante. No quería arrastrarte de vuelta, no cuando todo entre nosotros estaba roto». Dennis sintió que algo pesado se alojaba en su garganta. «Debiste decírmelo», murmuró, las palabras atrapadas dolorosamente. Los ojos de Débora brillaron, pero rápidamente parpadeó. «¿Qué diferencia habría hecho?», preguntó en voz baja. «Tenías tu vida, yo hice la mía». Dio un paso atrás, su voz se estabilizó. «He estado bien sin ti», pero la mirada que le dio al alejarse contaba una historia diferente, una de desamor, sacrificio y una herida que nunca había sanado por completo. Y por primera vez, Dennis comprendió el costo de todo lo que quedó sin decir. Dennis apenas durmió esa noche, su mente reproduciendo cada palabra de la confesión de Débora. La imagen de su rostro, el temblor en su voz, lo atormentaba. El cansancio matutino pesaba mucho sobre él, pero la claridad había comenzado a aparecer. Se dio cuenta de que no podía detenerse ahora, necesitaba comprender toda la verdad, las grietas que los llevaron a donde estaban. Determinado, regresó al salón, esperando hasta que Débora tomara un descanso lejos de los demás. Esta vez, no dejó que la vacilación lo detuviera. «Débora», llamó suavemente, acercándose a ella bajo la sombra de un gran árbol fuera del lugar. Ella se volvió lentamente, visiblemente cautelosa, sus brazos cruzados con fuerza como si se estuviera preparando. Dennis dudó antes de hablar. «Necesito saber algo más», dijo en voz baja. «¿Por qué me dejaste, realmente?». Ella exhaló, mirando hacia otro lado, el peso de la pregunta se asentó entre ellos. Por un largo momento, permaneció en silencio antes de finalmente encontrar su mirada. «Me enteré de la aventura, Dennis», dijo secamente, su voz tensa con las palabras. «Laura». El nombre cayó como una piedra entre ellos. Dennis se estremeció, tragando saliva. «No fue lo que piensas», murmuró, pero Débora soltó una amarga risa. «¿Importa? Tú la elegiste. Me dejaste irme sin luchar por mí, sin siquiera preguntar por qué me fui». Sus ojos brillaron,
el dolor enterrado durante años aflorando. Estaba embarazada, Dennis, y no podía soportar criar a mis hijos en medio de la traición, así que me fui. Su voz se quebró al final, y Dennis se quedó congelado, todo el peso de sus palabras cayendo sobre él. Todo lo que había creído, todo lo que se había dicho a sí mismo, se había deshecho en cuestión de momentos. Dennis se sentó en su auto mucho después de salir del lugar, mirando fijamente el volante. La revelación de Débora resonaba implacablemente en su cabeza. Todavía podía oír la amargura en su voz, sentir la realidad en la forma en que hablaba. ¿Cómo no lo había visto entonces? ¿Cómo había permitido que las mentiras y el orgullo lo cegaran a lo que realmente importaba? La ironía no se le escapó, había construido un imperio, cultivado una imagen pública, se había preparado para una boda que todos envidiaban, y sin embargo, las piezas más importantes de su vida se habían deslizado silenciosamente, desapercibidas. Se pasó una mano por la cara, tratando de procesar la realización de que las movidas calculadas de Laura no solo le habían costado a Débora, sino que también le habían robado años de la vida de sus hijos. Los siguientes días se convirtieron en una nebulosa. Dennis canceló reuniones, evitó las constantes llamadas y mensajes de Laura, ignorando las preguntas que se acumulaban. No podía enfrentarse a nada de eso, negocios, preparativos para la boda o el mundo cuidadosamente creado que había creado, nada de eso parecía relevante ya. En cambio, pasó horas conduciendo sin rumbo, repasando viejos recuerdos, pensando en lo que Débora había soportado sola. Imaginó las noches que debió haber pasado luchando, los hitos de la vida de los gemelos que se había perdido, todo porque había estado demasiado consumido por las apariencias y la ambición. Le carcomía implacablemente, la culpa, el arrepentimiento y la ira se mezclaban, formando un dolor en el pecho que no podía sacudirse. Por primera vez en años, Dennis se encontró cuestionando todo, no solo la boda, sino en quién se había convertido. No tardó mucho en que Laura notara la ausencia de Dennis. Se presentó sin previo aviso en su ático una noche, la tensión irradiando de ella mientras cruzaba la habitación. ¿Qué te pasa, Dennis?, exigió, su voz tranquila pero cortante. Me has estado evitando, reuniones, llamadas. Te has perdido todo. Dennis la miró, cansado y vacío. He tenido cosas en que pensar, respondió uniformemente, sin ofrecer más explicaciones. La expresión de Laura cambió, su compostura se agrietó ligeramente. Dio un paso más cerca, sus ojos penetrantes. ¿Es sobre Débora?, preguntó sin rodeos, su tono tomando un borde más agudo. Dennis no respondió inmediatamente, lo que fue respuesta suficiente. Laura cruzó los brazos con fuerza. Pensé que habíamos dejado ese capítulo atrás. Él la estudió cuidadosamente, notando el cálculo detrás de su fachada tranquila. ¿Lo hicimos?, preguntó en voz baja. Orquestaste más de lo que sabía, ¿verdad? Los ojos de Laura se entrecerraron, pero no lo negó. En cambio, ofreció una sonrisa tensa. Hice lo que tenía que hacer. Querías una vida perfecta, Dennis. Te la di. No actúes como si no supieras lo que estaba en juego. La crueldad casual debajo de sus palabras era innegable, y Dennis sintió que algo dentro de él se fracturaba. Una vida perfecta construida sobre mentiras, murmuró, sacudiendo la cabeza. Laura dio un paso atrás, sus ojos fríos. Estamos a días de la boda. No sabotees todo ahora. Pero Dennis ya había tomado una decisión. Por primera vez, la vio claramente, no como la mujer que estaba a su lado en los eventos, sino como la arquitecta del vacío en el que había estado viviendo, y no estaba seguro de poder seguir adelante. El aire de la mañana se sentía más pesado de lo habitual cuando Dennis regresó una vez más al salón de recepción, el lugar que sin darse cuenta se había convertido en el centro de su confusión. Pero hoy, algo era diferente. Los decoradores estaban empacando el salón, casi completo, los toques finales casi terminados, pero no había señales de Débora. Su mirada buscaba inquieta, pero ella estaba ausente. Gloria se le acercó en silencio, entregándole un sobre doblado. Ella me pidió que te diera esto, murmuró Gloria antes de irse. Dennis miró el sobre en su mano, su corazón latiendo como si ya conociera el peso de lo que había dentro. Lentamente, lo desplegó, reconociendo inmediatamente la letra de Débora. Sus palabras eran simples, pero cada oración lo golpeó como un golpe. Dennis. Nunca quise interponerme en el camino de la vida que construiste.
Nunca quise que te sintieras obligado o atrapado por el pasado. Has seguido adelante, y yo también. Los gemelos tienen todo lo que necesitan, me tienen a mí. Solo tomé este trabajo para sobrevivir, no esperaba verte, y no tenía la intención de quedarme mucho tiempo. No dejes que los viejos errores te persigan. Vive la vida que has elegido. Te deseo felicidad. Deborah. Lo leyó 2 veces, cada línea cortando más profundamente. Ella se alejaba de nuevo, silenciosamente, sin fanfarrias, dejando una carta en lugar de una confrontación. Pero fue la parte sobre los gemelos lo que retorció algo afilado dentro de él. Ella le estaba ofreciendo una escapatoria, pero el dolor en su pecho le decía que el costo de aceptarla podría ser demasiado grande. Dennis pasó esa noche en su ático, sentado en el balcón mientras las luces de la ciudad brillaban abajo. La carta de Deborah estaba sobre la mesa a su lado, intacta desde que la había leído, pero sus palabras resonaban sin cesar en su mente. Cada línea se sentía como una puerta que se cerraba silenciosamente, dejándolo afuera. Intentó imaginar cómo sería la vida si siguiera el guión, casarse con Laura, continuar la farsa que había pasado años construyendo, pero la idea se asentaba como plomo en su pecho. Su mente reprodujo cada momento con Deborah en los últimos días, su silencio, su resistencia, la forma en que había llevado todo sola sin esperar nada de él. La imagen de las sonrisas inocentes de los gemelos, sus rasgos familiares, persistía obstinadamente. La voz de Laura también resonaba débilmente en su memoria, la calma calculada, la insistencia en que mantuviera todo en su lugar. Pero Dennis no podía ignorar la brecha cada vez mayor entre lo que creía que quería y lo que ahora se daba cuenta de que importaba. Sus dedos golpeaban inquietos contra su vaso, la tensión lo arañaba. Durante años, se había convencido de que el éxito significaba control, que el dolor del pasado podía enterrarse cuidadosamente bajo la ambición. Sin embargo, aquí estaba, parado en el umbral de una elección que le quitaba todo eso. ¿Estaba realmente dispuesto a sacrificar la verdad por las apariencias? El peso de su silencio, de años dedicados a ignorar lo que había estado justo frente a él, presionaba más que nunca, y por primera vez, Dennis temió que no podría vivir con las consecuencias. El día amaneció despejado, sin una nube en el cielo, un día perfecto para una boda, como todos seguían diciendo. El gran salón brillaba con los toques finales, los invitados comenzaron a llegar, vestidos con elegancia, y los medios de comunicación afuera zumbaban con anticipación. Pero en medio de toda la emoción, Dennis estaba solo en su suite, ajustándose los gemelos distraídamente, su reflejo lo miraba fijamente. La energía nerviosa habitual que un novio podría sentir estaba ausente, en cambio, un dolor sordo se asentaba pesadamente en su pecho. Alexander llamó suavemente y entró, mirándolo con cuidado. «Todo está listo abajo», dijo, su voz tranquila. Dennis asintió, ofreciendo una sonrisa tensa, pero no llegó a sus ojos. Alexander lo estudió por un momento antes de hablar de nuevo. ¿Seguro de esto? La pregunta quedó suspendida pesadamente en el aire. Dennis dudó, tragando saliva. Me he estado haciendo la misma pregunta toda la noche, admitió. Alexander se acercó, bajando la voz. Siempre has hecho lo que la gente esperaba, Dennis, pero hoy, tienes que estar seguro de qué es lo que quieres. El peso de las palabras se asentó entre ellos, denso e innegable. Dennis exhaló, mirando hacia la puerta que lo llevaría a la ceremonia, a Laura, a la vida meticulosamente construida, pero su corazón estaba en otro lugar, en un modesto apartamento al otro lado de la ciudad, en 2 gemelos pequeños con hoyuelos iguales, y una mujer que se había ido 2 veces sin exigirle nada. Al escuchar la música que llegaba débilmente desde abajo, Dennis se dio cuenta de que el momento que había estado evitando finalmente había llegado, y su próximo paso cambiaría todo. Dennis se paró detrás de las pesadas puertas de madera del gran salón, el murmullo de los invitados era débil pero persistente del otro lado. Podía oír la música comenzar, señalando el comienzo de la ceremonia. Laura probablemente ya estaba ubicada en el altar, preparada, perfecta, esperando que él pasara por esas puertas y completara la escena cuidadosamente escrita. Sus manos estaban firmes, pero por dentro, todo se agitaba violentamente. Pensó en las palabras de Alexander, el peso de la carta de Deborah, la imagen de las sonrisas inocentes de Daniel y Daniele. Cada instinto le gritaba, exigiendo saber si esta era realmente la vida que quería seguir viviendo, una pulida en la superficie pero vacía por dentro. Sin pensarlo más,
Denis retrocedió de las puertas. Se dio la vuelta y caminó rápidamente por el corredor, lejos del salón, lejos de las expectativas, ignorando los susurros del personal sorprendido. Su teléfono vibró furiosamente en su bolsillo, Laura, sin duda, pero lo dejó sonar. Cada paso se sentía como deshacerse de una capa de algo falso, algo pesado que se había aferrado a él durante demasiado tiempo. Alexander lo alcanzó afuera, sin aliento. «Denis, no puedes simplemente dejar a todos allí». Denis se volvió, su voz tranquila pero resuelta. «No puedo pararme en ese altar sabiendo lo que sé», dijo simplemente. «Ya no puedo mentirme a mí mismo». Alexander buscó en su rostro y vio, finalmente, una claridad que no había estado allí antes. Denis echó un último vistazo a la gran entrada, luego se alejó sin mirar atrás, eligiendo, quizás por primera vez, algo real. Esta ciudad se sentía extrañamente tranquila mientras Denis conducía por calles familiares, sin saber exactamente a dónde se dirigía, pero sabiendo que no podía regresar al ático ni al gran salón de recepción esperando a un novio que nunca llegaría. Se estacionó cerca de un mirador tranquilo, saliendo para sentir la brisa en su rostro. Por primera vez en años, se quedó quieto, sin plazos, sin expectativas, sin acuerdos que finalizar. Las palabras de Débora giraban en su mente, cada línea presionando más profundamente: «He estado bien sin ti». Pero él sabía ahora, que bien había tenido un precio, uno que ella soportó en silencio, los niños a los que había dejado atrás sin saberlo, el amor que descartó sin darse cuenta del peso del mismo, y la vida que persiguió solo para encontrarla vacía. Denis se apoyó en la barandilla, mirando hacia el horizonte. El dolor en su pecho ya no era evitable. Había pasado tanto tiempo tratando de crear la perfección, convencido de que lo protegería de los errores del pasado, pero todo lo que había hecho fue enterrar lo que más importaba. Su reflejo en la ventana del auto se veía diferente ahora, más viejo, más cansado, pero quizás finalmente honesto. Por primera vez, no estaba pensando en las expectativas de Laura, los aplausos de la sociedad o los titulares de negocios. Estaba pensando en una mujer que una vez lo amó en silencio, en dos niños que no conocían a su padre, en años perdidos por el orgullo y la evasión. El camino por delante era incierto, pero una cosa estaba dolorosamente clara: ya no podía fingir. Cuando la luz del atardecer se atenuó, Denis se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión, no por las apariencias, sino por la vida que realmente quería, y esta vez no se alejaría de ella. Aquí está el versículo bíblico, Proverbios 2:12, hay un camino que parece ser recto, pero al final lleva a la muerte. Explicación: este versículo refleja el viaje de Denis. Durante años, siguió lo que parecía ser el camino correcto: riqueza, estatus, apariencias, pero lo llevó al vacío emocional y a la casi pérdida de lo que realmente importaba: el amor, la familia y la verdad. Destaca cómo el éxito externo puede cegarnos del cumplimiento interno, y cómo darse cuenta de la verdad, aunque tarde, ofrece una oportunidad de redención. Moraleja de la historia: perseguir la perfección sin la verdad solo lleva al vacío. La verdadera riqueza de la vida no radica en las apariencias o el éxito, sino en el amor, la honestidad y el coraje para enfrentar nuestros errores. A veces, alejarse de las expectativas es el primer paso para reclamar lo que realmente importa. Ese es el final de la historia. ¿Qué aprendiste de esta historia? Deja tus pensamientos en la sección de comentarios. Dale me gusta y no olvides suscribirte y activar las notificaciones de publicaciones para que te notifiquen cada vez que publiquemos nuestros próximos vídeos. Además, comparte este vídeo con alguien que pueda estar interesado. Muchas gracias por ver.